Yo estaba en una veterinaria y yo estaba hablando de él con una chica y él pasó por ahí. Pero míralo ahí, no se va a morir. Pero yo comencé a buscarlo a él. Pero ¿qué pasa? Cuando yo comencé a buscarlo, yo comencé a separarme de Cristo. Hasta que llegó un momento que yo dije, bueno, Dios mío, yo sé que esa persona no es cristiano. Yo entiendo que lo correcto que yo debería de hacer es casarme con él. Que cuando ya nosotros tenemos como un año de matrimonio, yo comencé a experimentar algo que jamás en la vida ya había experimentado. Claro. Y yo sentía una opresión tan grande que literalmente en las tardes yo no podía dormir. Yo recuerdo que yo intentaba abrir los ojos y no podía. Y cuando yo intenté abrir los ojos, yo sentía como cuando le estaban haciendo así con unas uñas largas a una pizarra. O sea, yo veía todo a mi alrededor y era como nublado, se veía como nublado. Y era como si le hacían así a una pizarra y yo escuchaba como los gritos. Dios te bendiga, bienvenido a tu canal Juan Luis Sierra TV, edificando tu vida. El día de hoy tenemos un testimonio que va a ser de mucho impacto, de mucha edificación para ti que estás escuchando. Así que lo primero que vas a hacer es desde que entres a este video le des like y te suscribas, si no estás suscrito, para que podamos seguir alcanzando más gente como tú. Así que por aquí me place presentar a una sierva de Cristo, a una ungida, que Dios ha hecho un cambio, una transformación en la vida de ella, nuestra hermana Francesca Pérez. Dios te bendiga. Dios te bendiga más. Muchas gracias por la invitación, por fin se dio. Amén. Estamos aquí para hablarles sobre lo que Dios ha hecho en mi vida y quizá de esta manera también los que nos escuchan puedan ser transformados también. Amén, gloria a Dios. Entonces me gustaría saber, Francesca, ¿quién eras tú antes de conocer a Cristo? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo llegas a Cristo? Bueno, realmente, antes que todo, yo me crié en un hogar donde solamente vivía con mi madre. Mi padre y mi madre se separaron y solamente estábamos mi hermana y yo con mi madre. ¿Qué te digo? Nosotros no teníamos un ejemplo de lo que era la vida cristiana, porque en mi casa pues nadie practicaba esto. Y ¿qué te digo? Cuando tú tienes el llamado de parte de Dios, no importa en qué familia tú te encuentres, sino el propósito con el cual Dios te ha llamado. Aleluya. Y realmente yo comencé a tener deseo de buscar de Dios a la edad de 8 o 9 años. ¿Qué pasa? Yo siempre tenía el temor de Dios. O sea, yo sabía quién era Dios porque Dios lo puso en mi corazón. Yo sabía. Y yo iba a iglesias. Aunque no entendía todo, yo iba a iglesias que quedaban cerca de mi casa y así sucesivamente. Nunca tuve algo concreto en ese tiempo, porque como era tan jovencita y no tenía ese ejemplo de vida cristiana, pues pasó así. Entonces, ya cuando era más adulta, que me mudé a Madre Vieja, Villa Mercedes, allá yo me encuentro con una satelital de la iglesia que yo me congrego ahora. Entonces, una vez para no abundar mucho, me invitaron a esa campaña, hicieron una campaña y pues yo asistí. ¿Qué pasa? Yo no asistí realmente a esa campaña porque yo dije, ay, voy a ir así. Me invitaron, tú sabes, cuando a veces te invitan al lugar y tú dices, sí, voy a ir por el compromiso, pero al fin, en tu corazón, tú sientes que no va a ir. No estaba en ir. Exactamente. ¿Qué pasa? Que como invitaron a mi hermana también, ese mismo día, pues yo dije, bueno, yo voy a ir porque mi hermana va a ir. Y yo la veo a ella vistiéndose y yo me comienzo a cambiar y todo esto. Cuando ella termina de vestirse, yo le pregunto y le digo, Vanessa, ¿tú no vas a ir para la campaña? Vámonos. Y me dice ella, ¿para qué campaña yo voy? O sea, que ella se estaba vistiendo, pero no era para asistir a la campaña. Y yo dije, bueno, ya yo estoy vestida, ya estoy cambiada, pues entonces déjame irme yo. ¿Qué pasa? Yo estoy ahí, estoy recibiendo la palabra de parte de Dios y todo. Cuando esa persona que está predicando me levanta su mano y me dice, cuando están haciendo el llamado, ¿tú quieres a Cristo?
Sinceramente, cuando él me dijo esta palabra, yo pensé en todo, porque yo tenía mi pareja de 3 años ya. Ay, ay, ay. Y como yo pues estaba en el mundo, yo solía utilizar vestidura corta y cosas así. Y a mí me pasó en un segundo todo esto por la cabeza. Todo lo que tienes que dejar. Todo lo que tenía que dejar. Ay, ay, ay. Todo. Y yo dije, pero y entonces y mi pareja y lo que yo hago y ya yo no voy a poder ir a ciertos lugares. Pero la decisión, o sea, el sentir que había en mí fue mucho más fuerte. Wow. En ese momento que lo que yo estaba pensando. E inmediatamente cuando él me pone su mano, que yo le doy la mía, yo comencé a llorar. Dios. Y comencé a ser ministrada. Y desde ese momento, pues, yo comencé a servirle a Cristo. Tremendo, poderoso Dios. Entonces, ¿cuándo viene tu primer encuentro con el Espíritu Santo? Bueno, tú sabes que cuando una persona recientemente acepta a Cristo en su vida, pasa por un proceso de transformación. En mi caso, antes de yo recibir el bautizo del Espíritu Santo, yo recuerdo que una vez hicimos un culto en una casa en Villa Mercedes. Y en ese culto yo estaba sentada y estaba orando por una chica, pero yo tenía la vista, la mirada hacia abajo. Cuando yo comienzo a pensar en esta chica, ella se me acerca, pero yo no sabía que era ella. Ella se me acerca y ella comienza a orar por mí. Cuando ella comienza a orar por mí, yo la abrazo, me paro y la abrazo y todavía yo no sé que es la misma persona. Cuando yo logro abrir un poco los ojos, ahí yo me di cuenta que era la misma persona. Y cuando ella me abrazó, sinceramente, lo que yo sentí en ese momento fue algo inexplicable. O sea, para mí eso fue algo que yo no entendía. Ahí, esa primera vez, yo comencé a recibir liberación. O sea, eso era algo extraño para mí. Después de que acontece esto, en la iglesia, yo estaba sentada un día y antes yo le pedía a Dios siempre, Señor, yo quiero hablar en lengua como habla la gente de la iglesia porque Ay, Padre, eso se ve heavy, yo quiero hacerlo así. Y pues ese mismo día cuando yo iba en el motor para la iglesia, yo le estaba pidiendo al Espíritu Santo, yo le decía, Wow. Señor, yo quiero sentir qué es eso. Cuando estoy yo sentada en el banco de adelante, en el asiento de adelante, que están predicando que se metió esa unción y esa gloria así, ahí yo comencé a hablar en lengua. Y eso fue algo tan fuerte que yo no podía hablar español. O sea, yo hablaba literalmente lengua y tú me preguntabas una cosa y yo lo que respondía era eso. Y incluso cuando se acabó el culto, que nos fueron a recoger, yo me fui en la guagua hablando en lengua también. Y llegué a mi casa y yo tenía vergüenza de llegar a mi casa. Porque, como te digo, en mi casa, mi abuela es cristiana, pero tú sabes, una persona que van a la iglesia así es. Y yo comencé a hablar lengua y yo tenía vergüenza. Yo lo que hice fue que corriendo me metí para la habitación y dije, no, yo tengo que hacer algo porque yo no puedo estar aquí así. Y me fui para la iglesia satelital que estaba ahí. Dios mío. Y ahí yo le dije al Señor, Padre, ya está bien, ya yo sé que se siente, ya está bien. Y ahí duré como 1 hora y algo y ahí pues entonces pude hablar español. Poderoso, tremendo. Entonces, ¿has tenido también experiencia viendo ángeles o sintiendo ángeles, demonios que recuerdes? Mira, yo tuve una experiencia y fue que una vez yo estaba orando y estaba todo apagado, o sea, la habitación estaba totalmente oscura. En ese momento, cuando yo estoy orando, yo estoy en un momento de silencio. Y yo siento que frente a mí, yo con los ojos cerrados, es como si tú prendieras el foco de tu teléfono y me lo pusieras por el frente y me hiciera así. Sí. En ese mismo instante, yo sentí y vi una luz que pasó, que fue literal que me alumbrara la vista. Cuando yo abrí los ojos realmente, yo me asusté un poco. Porque aunque yo sé que era algo bueno, es algo sorprendente porque tú... Es espiritual. Exactamente. Y yo agarré, oré rápido y me acosté. Y quizá por eso ya Dios no me ha mostrado algo tan así porque Él sabe. Pero realmente fue algo muy lindo. Fue a la vez como temeroso para mí porque yo estaba sola ahí. Pero fue algo muy lindo. Gloria a Dios. Entonces, ¿hay algunas experiencias que tú, 2 o 3 que recuerdes que el Señor te haya usado
orando por alguien, una vez oraste por alguien, o te hiciste un sueño, o Dios te dio una palabra, dos experiencias que tú recuerdes que Dios te haya usado. Bueno, realmente una de las experiencias que yo sé verdaderamente que Dios me usó fue un día que mi esposo estaba mal del estómago totalmente. Él no podía ni respirar porque cuando respiraba sentía el dolor fuerte en el estómago. Y ese día él se acuesta y nosotros íbamos a leer la Biblia. Y él me dice, yo estoy malo, o sea, él estaba incómodo. Ay, santo. Y yo le dije, mi amor, ven, acuéstate ahí. Yo estaba leyendo la palabra. Y en ese momento yo comencé a orar por él y comencé a pasarle la mano por la barriga. Y le dije, Padre, así como dice tu palabra, que si tuviera fe como un grano de mostaza, le pudiera decir a este monte, muévete y se moverá. Padre, yo creo que en el nombre poderoso de Jesús, cuando yo levante mis manos, él va a quedar sano. Gloria a Dios. Y cuando yo hice así, él se queda mirándome y me hace así. Y yo dije, ¿qué fue? Se le fue un chin el dolor. Y me dijo, pero ni un chin me duele. Poderoso Dios. Ni un chin me duele. Y yo me quedé sorprendida porque fue una oración sencilla, pero fue algo poderoso porque lo hice con fe. Wow. Es así. Dios hace cosas sorprendentes. Entonces me gustaría también que tú cuentes algún momento en el que tu fe haya tambaleado, algún proceso de adversidad, porque tú sabes que nosotros somos hijos de Dios y tenemos altas y bajas. Entonces me gusta siempre que la gente aquí vea que no solamente es la victoria, que no solamente es el poder, sino que también como siervos de Cristo nosotros pasamos por momentos y dificultades. Si tú recuerdas algún momento que haya sido difícil para ti mientras tú le has servido a Cristo. Bueno, mira, este testimonio lo saben algunas personas, pero algo que me sucedió y que fue algo muy fuerte para mí fue un momento de depresión que yo pasé. ¿Qué pasa? Que cuando mi pareja y yo, cuando yo decidí aceptar a Cristo, que ya yo tenía como 8 meses en la iglesia, ya yo no me estaba entendiendo con mi pareja. Y yo entendía que eso era yugo desigual. Yo busqué asesoría por una persona de la iglesia y esa persona me dijo francamente que no, porque yo sentía que iba a caer con él. Entonces yo tomé la decisión de dejarlo. Ay, o sea, padre. Una relación de 3 años. Ay, santo Dios. Y decidí dejarlo. ¿Qué pasa? Nosotros duramos separados casi 1 año. Eso fue en el 2019, cuando yo acepté a Cristo. Ay, santo. Y en ese momento, luego de que pasó ese año, yo comencé a extrañar a esa persona. Pero yo estaba en la iglesia. Sí. Y él estaba en el mundo. Ay. Y yo comencé a extrañarlo. Y yo dije, ay, Dios mío, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué? Porque yo estaba renuente, o sea, yo no quería nada con esa persona. Y pues resulta y acontece que un día yo estaba en una veterinaria y yo estaba hablando de él con una chica y él pasó por ahí en el mismo momento que yo estaba hablando de él. Y yo le dije, ay, pero míralo ahí, no se va a morir. Y ese mismo día yo tomé la decisión de escribirle. Pues para no alargarte el cuento, yo comencé a buscarlo a él. Pero ¿qué pasa? Cuando yo comencé a buscarlo, yo comencé a separarme de Cristo. O sea, en ese momento hubo una separación y yo comencé a enfriarme poco a poco, hasta que ya las cosas que yo hacía para Dios, cuando eso yo recuerdo que íbamos a entrar en pandemia, creo que era, ¿verdad? Fue 2020. Y ya yo estaba fría, o sea, ya yo estaba conquistando a esa persona nuevamente, hasta que llegó un momento que yo dije, bueno, Dios mío, yo sé que esa persona no es cristiano, yo entiendo que lo correcto que yo debería de hacer es casarme con él. Pues tomé la decisión de casarme con él, porque yo no quería comentarios diciendo, no, esa muchacha cayó, se descarrió y así. Cuando ya yo decido casarme, en ese momento yo totalmente me descargo. Yo comencé a ir a la discoteca y a hacer muchísimas cosas que no eran agradables para Dios. ¿Qué pasa? Que cuando tú eres hijo de Dios y tú te separas de Él, tú siempre sientes el temor, aún tú estés en una discoteca o donde sea, tú sientes el temor de que tú eres hijo de Dios y que tú estás en desobediencia. Yo sentí ese temor y yo sentí un vacío tremendo. ¿Qué pasa? Que cuando ya nosotros tenemos como 1 año de matrimonio, yo comencé a experimentar algo que jamás en la vida
yo había experimentado. Cuando yo tomé la decisión de reconciliarme con Cristo, antes de eso, yo tuve un encuentro con Dios en mi trabajo. Ay, santo. Yo comencé en mi trabajo a escuchar una adoración y comencé a clamarle a Dios. De repente yo comencé a llorar, pero fuertemente, y yo lloraba, hasta que yo fui al baño y me arrodillé y yo sentí literalmente la voz de Dios, como me decía que me reconciliara con Él en ese momento. Dios. Y yo le pedí a Dios y le dije, sí, Señor, yo me reconcilio contigo, yo quiero estar contigo, yo te deseo, todas esas cosas. Y ahí tomé mi decisión. ¿Qué pasa? Yo no había ido a la iglesia. En el transcurso de esos días, yo estaba acostada en mi habitación con mi esposo. Y ese día, yo recuerdo como ahora, que entró un temor en mí tan fuerte, o sea, eso fue algo inexplicable. Yo no te estoy hablando de un temor cuando tú quizás vas a hablar en público o algo que tú vayas a pasar, no. Yo te estoy hablando de algo que literalmente tú sientes el mismo infierno en ti. Un miedo aterrador. Terrible, un miedo profundo. Y cuando yo comencé a tener ese miedo, yo comencé a temblar en la cama, a sudar literal. Y yo sentía el corazón mío que estaba latiendo rápido y era como si fuese un ataque de ansiedad, pero yo no sabía. Déjame decirte que en esa semana yo decía, no, pero yo tengo que ir a la iglesia. Yo decido ir a la iglesia y ahí me reconcilié formalmente, porque le pedí a alguien de la iglesia que orara por mí. Cuando yo comencé ese proceso, yo no sabía lo que a mí me estaba pasando. Comencé a tener pensamientos negativos muy fuertes. Yo podía estar sentada aquí, pero podía tener miles de pensamientos a la vez. O sea, yo no estaba tranquila. Yo podría estar hablando contigo, pero podría estar pensando en todo lo que está a mi alrededor. O sea que inmediatamente tú te conviertes, cuando llegas a tu casa sientes ese miedo así, sin nada, no viste nada, no te hiciste un sueño, comienzas a tener ese temor, hablabas con la gente y te sentías como ida. ¡Wow! ¡Qué guerra! Y yo decía, pero ¿qué es lo que me pasa? Porque, o sea, yo estoy en tu camino, Señor, sí. ¿Por qué yo estoy así? Claro. Y yo sentía una opresión tan grande que literalmente en las tardes yo no podía dormir. Padre eterno. Porque eso era algo espiritual tan profundo que yo tenía, ¿cómo se llama eso? Cuando tú sientes que duermes pero no estás durmiendo. Ah, ok, eso se le llama como... o parálisis del sueño. Parálisis del sueño, sí. Y yo entraba en una parálisis todas las tardes. Yo no podía descansar en las tardes. O sea, yo llegaba a mi trabajo a almorzar y cuando quería acostarme, yo entraba en una parálisis. O sea, yo estaba siendo atormentada. Sí, sí. Y en una ocasión, en una de esas parálisis, santo Dios, yo recuerdo que yo intentaba abrir los ojos y no podía. Y cuando yo intenté abrir los ojos, yo sentía como cuando le estaban haciendo así con unas uñas largas a una pizarra. O sea, yo veía todo a mi alrededor y era como nublado, se veía como nublado. Y era como si le hacían así a una pizarra y yo escuchaba como los gritos, literalmente, del infierno. Y yo me sentaba en la tarde y yo le decía, Señor, ayúdame. Realmente llegó un momento en el que yo dejé de confiar en Dios. Santo. Perdiste la confianza en Dios. Yo dejé de confiar en Dios, yo decía, pero lloraba. Sí. O sea, yo duraba 2 minutos orando y eran unos ataques de pánico que me daban cuando yo buscaba de Dios, porque yo pensaba que algo malo me iba a acontecer si yo buscaba de Dios. Ay. Y yo le decía, Señor, ayúdame, por favor, porque yo siento que yo me voy a morir. En una de esas ocasiones, una vez a las 4 de la madrugada, yo entré al baño y yo apagaba todas las luces. Y yo me senté en el baño y yo totalmente desnuda me senté y yo no sabía qué yo iba a hacer. Lo único que yo quería era que Dios me ayudara. Y lo que el enemigo me ministraba en ese momento era que yo saliera desnuda a esa hora de la madrugada a la calle a caminar. Ay, Padre eterno. Y yo lo único que hice fue porque no tenía el valor, o sea, algo en mí no me dejó. Yo me paré y fui a la habitación, mi esposo estaba acostado
Y me senté y lloré. Lloré y amaneció y era día tras día, día tras día. ¿Qué pasa? Que esa situación también era tan chocante porque mi esposo no era cristiano. Y yo estaba librando una batalla sola, espiritualmente hablando. Sí. Y llegó el momento que yo comencé a ir a psicólogo. En psicología la doctora no podía conmigo. O sea, la doctora me decía a mí, ya tú necesitas ir a psiquiatría porque ya yo no te puedo ayudar. Y la psicóloga, yo recuerdo que hablaba con mi esposo, pero yo no sabía. Cuando nosotros vamos a psiquiatría, que vamos aquí primeramente, en primer lugar, y luego fuimos a Santo Domingo, cuando estamos en Santo Domingo, desde que yo llego, que me hacen la consulta, lo primero que dice la psiquiatra es, ahí hay que ingresarla. Te querían meter a un manicomio. ¡Ay, Padre Santo! Y a mí me pusieron a firmar una hoja de un consentimiento y a mi esposo también. ¡Ay, Señor, Dios mío! Porque ya yo estaba siendo medicada. O sea, yo tenía 4 medicamentos para controlar la ansiedad y la depresión y toda esa cosa. Y cuando esa señora dice así, la doctora dice que hay que ingresarme por lo menos por una semana, que nosotros nos vamos. En el vehículo, mi esposo de la impotencia, porque él no quería, o sea, él entendía que era algo fuerte. Él agarró y le hizo al guía y le hizo duro, lo golpeó fuerte. Y me dijo, yo quiero que eso que tú tienes se me pase a mí. ¡Ay, santo Dios! Y la verdad, cuando él hizo eso fue algo desesperante, porque él comenzó él estaba llorando literalmente. Y cuando él golpeó al guía así fuertemente, me dijo, yo quiero que lo que tú tienes se me pase a mí, porque ya él no quería verme en la situación que yo estaba. Y en ese momento, cuando nosotros nos dirigimos a San Cristóbal, que la doctora no hizo un listado de todos los medicamentos, me agregaron otro medicamento. Y dentro de esos medicamentos había uno que era controlado por la DNCD. Y totalmente, cuando yo me vi ese medicamento, yo estaba somnolienta. O sea, yo no sabía de mí. Hasta que un día yo dije, ya yo no voy a tomar más medicamento. ¿Qué pasa? Que espiritualmente yo buscaba a Dios, pero eran 5 y 10 minutos por los ataques espirituales que yo tenía. Y el Señor comenzó a trabajar conmigo de una manera tan hermosa que yo no me lo esperaba. Ya yo no duraba 5 minutos orando, ya yo aumentaba 10, 15, 20, 30. Yo me acostaba en la noche y amanecía orando en el piso. Eso fue cuando renunciaste, ya no voy a tomar más pastillas. Exactamente. Dijiste, ahora voy a buscar a Dios. Y yo dejé la pastilla realmente porque aparte de que es un medicamento bastante caro, yo entendí que yo estaba bien sin los medicamentos. Y dejé los medicamentos, las crisis comenzaron a cesar. Cuando un día yo me fui a acostar en la tarde, que yo vi que pude descansar, yo dije, ay, alabado sea Cristo. O sea, para mí eso fue como un descanso espiritual. Santo. Yo pasé por ese proceso de locura, como 3 meses de locura. O sea, porque había un espíritu de locura también que me estaba atormentando. Dios. Para que yo hiciera cosas como quitarme la vida. Yo manipulaba mucho a las personas que me rodeaban porque la depresión atrae todas esas cosas. Dios mío. Y yo pensaba que yo no tenía salida. Yo no veía salida por ninguna parte. Yo solamente le pedía a Dios. Mi Dios lo sabe, que yo solamente le decía, Señor, si tú me llevas, es mejor. Wow, Dios. Yo le decía, si tú me llevas, Señor, es mejor, mira, llévame, que ya yo no quiero estar viva. Dios mío. Y yo recuerdo que mi mamá no estaba en el país. Y cuando mi mamá supo la situación que yo estaba, mi madre tuvo que venir de emergencia a verme en la situación y la condición que yo estaba. Y eso es algo realmente que no se lo deseo a nadie, porque la depresión es real. O sea, eso no es algo que tú quieres, eso llega a tu vida y tú no sabes cómo tú vas a reaccionar. Pero la misericordia de Dios ha sido tan buena que gracias a Dios ya yo no tengo esos ataques espirituales, ya yo no tomo pastillas. O sea, ya es algo de lo cual Dios me libertó.
porque pasé por un proceso de liberación fuerte. Pero yo sé que todo eso aconteció para que aquellas personas que nos están escuchando puedan entender y puedan saber que sí hay una salida y que sí se puede. O sea, cuando tú no tienes fuerza, que tú buscas y buscas por todo lado, busca la ciencia, busca todo, siempre quien tiene la última palabra es Jesús de Nazaret. Y Dios sí puede sacarte de la depresión. Entonces me gustaría que tú le des unas palabras finales a la audiencia, sobre todo a esas personas que tal vez están pasando por ese mismo proceso que pasaste tú y que se toparon con este video. Bueno, yo entiendo que esta entrevista es de Dios, porque tú sabes los percances que habíamos tenido, Sí. y se dio hoy porque a él le plació. Y yo sí quiero decirte a ti que me escuchas que Dios tiene el dominio y el control de todo lo que haces, de toda tu vida. El Señor tiene el dominio y el control. Cuando pienses que estás solo, que no tienes ayuda por ningún lado, Dios y sus ángeles están ahí contigo. O sea, no hay nada imposible para Dios. No hay nada que Él no pueda hacer para sacarte a ti de una situación en la cual tú crees que todo murió. Llega un momento en nuestra vida que ya no se trata de mi fuerza, ya no se trata de tu fuerza, se trata de que sea Dios que te levanta. Entonces, por más difícil o oscura que tú veas la situación, nunca pierdas la fe. Y nunca crea las oposiciones que el enemigo te lanza, porque una de las cosas que yo, de los ataques que yo más tenía, eran los comentarios negativos, y el enemigo me hacía sentir a mí que yo no tenía fe. Por eso yo entendía que yo oraba y no creía en Dios, pero realmente dentro de mí sí había una convicción de que ese ser, mi Dios todopoderoso, sí podía sacarme y librarme de esa situación. Amén, gloria a Dios poderoso. Entonces, nada, esperamos que este conversatorio te haya gustado. Dale like si no le diste el video al inicio, deja tu comentario de qué te pareció y compártelo con alguien en tu estado de WhatsApp, mándalo a los grupos para que podamos seguirle llegando a más personas. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.